que este curso está preparado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Bueno, el doctor Manuel Suárez Rivera es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular B de tiempo completo, definitivo, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2. Ha dedicado sus estudios a la cultura impresa en la Nueva España en temas como la imprenta en la Ciudad de México, el comercio de libros y la historia de las bibliotecas en México. Ha publicado 3 libros, así como más de 15 artículos especializados y capítulos en libros arbitrados. Ha sido becado para realizar estancias de investigación en la Universidad de Oxford y la Universidad Brown, la John Carter Brown. Ha organizado y participado en diversos congresos internacionales sobre la historia del libro y la cultura impresa. Pues un tema realmente interesante, muy poco conocido a veces por nosotros y que pues obviamente es un tema que nos interesa enormemente porque finalmente es historia de México, historia del virreinato y pues a nombre de las 3 instituciones, Manuel, te damos la más cordial bienvenida y te escuchamos con mucho interés. Adelante. Muchas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias a Olivia también por la invitación a este gran ciclo de conferencias que ha despertado mucho interés por toda la calidad de colegas y amigos que están involucrados en él. Es algo que también celebro mucho porque me parece que la historia del libro tiene un gran momento en México y hay que aprovecharlo para seguir generando nuevas personas, estudiantes que se interesen en los temas y de esta forma pues conocer de mejor forma nuestra herencia cultural, ¿no? Todo lo que nos identifica como mexicanos. Voy a compartir pantalla. Permítame tantito. Y bueno, sí, un poco lo que estaban comentando la doctora Olivia y el doctor Ramos es la presentación la hice un poco en función del nuevo libro que acaba de salir, que se llama La alhaja más preciosa, historia de la biblioteca de la Universidad de México, pero no encuentro, aquí está, es que es distinta la... A ver, permítame que me está pidiendo un permiso. Entendemos que luego hay, pues no sé, problemillas ahí, pero si no pudieras, nosotros acá te ayudamos si nos envías el PowerPoint, si es que no lo puedes abrir por alguna razón, pero siempre pasa eso, no te preocupes, ¿eh? Ok, a ver, entonces es que como pesa mucho, le acabo de dar permiso para que grabe, a ver si con eso ya me permite compartirla. Permítanme. Sí. Creo que ya. Ya es que me pidió un permiso, pero bueno. De Entonces, acuerdo, sí, ahí está, ok, ahí está. perfecto. Bueno, como les comentaba, es el resultado de la conferencia, voy a hacer una especie de resumen muy sucinto de la investigación que hice, que se refleja en este libro. Como también comentaban hace rato, pues el nacimiento de un libro es muy complicado y en este caso, pues tardó 7 años este libro en nacerse. Por todo lo que ahorita voy a explicarles, que intenté hacer una investigación pues desde varios ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría compartir es, insisto, un poco en un resumen del libro, pero también voy a hacer una especie de síntesis global, ¿no? Un poco a nivel de difusión de todo este tema tan maravilloso que son las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar... es un hecho porque parte de lo que yo les comentaba es que la importancia... Creo que por ahí se metió un audio, pero bueno. Lo primero que tenemos que saber es que el espacio, la biblioteca, es difícil establecer exactamente cuándo se crea, porque ahorita voy a platicarles, pero se suele asentar que la biblioteca de la universidad surge en 1761, que es cuando se crean los estatutos de la propia biblioteca en el seno de la universidad. Entonces, la primera pregunta que surge casi siempre cuando estudia uno el tema de bibliotecas y en las universidades es, bueno, ¿cómo es posible que una universidad como la Real Universidad de México, que se fundó a mediados del siglo XVI, no haya tenido una biblioteca, ¿no? Es una pregunta
muy recurrente, tiene mucho sentido, pero también tiene explicaciones desde el punto de vista histórico, ¿no? Que ahorita voy a hablar más profundamente, pero es cierto, las bibliotecas universitarias se crearon justamente en el siglo XVIII y las universidades se crean alrededor del siglo XII, XIII, y las bibliotecas nunca fueron necesarias en las universidades porque aquí hay una especie de anacronismo en la cual entendemos a las universidades bajo los parámetros que hoy en día tenemos arraigados en nuestra mente. Una biblioteca no es, una universidad no se entiende sin bibliotecas, sin estudiantes yendo a las bibliotecas todo el tiempo, ¿no? Y en los exámenes finales están hasta casi durmiendo en ellas. Las bibliotecas son indisolubles de las universidades hoy en día, pero antes no era así. Antes era distinto, yo te voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, bueno, la biblioteca se crea a través de las constituciones, que ahorita también voy a hablar un poquito más de ellas. Es decir, jurídicamente se crea la biblioteca. Ya antes había un espacio, digamos, un acervo un poco reducido y poco a poco fue creciendo. Pero lo que le da vida propiamente desde el ámbito jurídico, pues son las constituciones que el rey aprueba al rector de la universidad, que manda desde 1758. Entonces, otra cosa importante antes de comenzar todo este recorrido que voy a hacer es que la universidad, evidentemente, pues tenía un patronazgo real, ¿no? El rey era el que daba el dinero, el rey era el benefactor de la universidad, entonces era una real universidad. Y aquí, bueno, está esta discusión también que tiene muchos años en si era real o si era pontificia o si era ambas, ¿no? Muchos se inclinan a pensar que únicamente era real. Otros dicen que sí era pontificia porque finalmente el rey ostentaba el regio patronato. Entonces, bueno, ahí hay una discusión también muy interesante y algunos le siguen diciendo real y pontificia, otros solo le dicen real universidad. Incluso los documentos siguen siendo un poco contradictorios porque en algunos ellos mismos dicen real y pontificia y en otros no sale la palabra pontificia, pero bueno, es una discusión que no viene al caso, pero lo importante aquí es que el rey sí era el que daba el dinero para la universidad. Entonces, esto es importante más adelante porque voy a hablar también de una de las insignias de la biblioteca de la Real Universidad. Y finalmente es un año también en el cual surge esta biblioteca porque, pues, ¿cómo lo hacemos para que una biblioteca exista? Pues tiene que tener libros, pero también debe tener un espacio, mesas y bibliotecarios, que es lo más importante, ¿no? Si no, ¿quién va a dar los libros? ¿Quién los va a acomodar? ¿Quién los va a organizar? Y todo esto requiere ingresos. Entonces, pues una biblioteca, esto es recurrente en todas las épocas, hoy en día sigue siendo una cosa común. Nunca hay presupuesto para la cultura, para las bibliotecas, nunca lo habrá, ¿no? Entonces, pues no había presupuesto para hacer una biblioteca en la universidad. Y al rector Valle Cisneros se le ocurre cerrar el edificio de la universidad que daba hacia la sequía. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Pasar las aulas, los salones a la planta de arriba y la parte de abajo rentarlas como accesorias, y con este ingreso que entraba en la renta de estas accesorias, hacer un fondo para poder financiar la biblioteca en sus adquisiciones y en sus bibliotecarios, ¿no? Entonces, es un poquito el contexto del inicio de la biblioteca. La primera pregunta que quiero responder es ¿por qué una universidad no tenía biblioteca? ¿No? Es algo que podemos entender, que no podemos entender tan fácil hoy en día. Varios historiadores del libro, bueno, varios bibliotecólogos que se han acercado al estudio de esta biblioteca, pues se han como cuestionado, ¿no? Como un poco con mucha pasión de cómo era posible que esta universidad no tuviera biblioteca. Bueno, pues en realidad hay que entender un poquito la historia de las universidades, ¿no? Y la universidad, también tenemos este lugar común erróneo en el cual creemos que la universidad se llama así porque el conocimiento universal en realidad no era así. En realidad esta palabra se refería a un conjunto, ¿no? de individuos que en un régimen como bueno, como el antiguo régimen, que era una sociedad corporativista, pues se entiende de una mejor forma, ¿no? La universidad, por ejemplo, de mercaderes, ¿no? Este conjunto, este universo de personas. Y en el caso de las universidades, como las conocemos hoy en día, pues era un gremio que se encargaba de transmitir el conocimiento, ¿no? Este fue como el origen de la universidad. Después, si quieren, podemos hablar más al respecto o profundizar o doy un poco más de bibliografía. Pero el monopolio de este gremio era otorgar grados y esto otorgaba un estatus jurídico y social, ¿no? Entonces, el gremio de la universidad eran personas que ellos solamente, su monopolio era dotar al conocimiento y otorgar un grado. Entonces, pues era como el origen de esta universidad, y tenemos dos modelos muy claramente establecidos desde esta época. El modelo de Bolonia, que era una universidad de estudiantes. Los estudiantes eran, digamos, los que llevaban la batuta, los que le pagaban a los maestros para que ellos enseñaran. Y estaba el modelo de París, que era una universidad de profesores, ¿no? De catedráticos, pues.
Entonces, un poco entendiendo este asunto de las universidades, lo que sigue es entender cómo era la dinámica de las clases, ¿no? Las clases igual han evolucionado muchísimo en todos estos siglos, desde que se crearon las universidades hasta hoy en día, pues han evolucionado de una forma muy importante. Lo único que sí ha estado presente, me parece, de forma clara en todas las épocas, pues es la presencia del texto, ¿no? Del libro. Esto siempre ha estado ahí. El texto era muy importante para la universidad medieval, pero un texto muy específico y distinto al que entendemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tenemos un paradigma de lectura pues extensivo, en donde entre más libros, más lecturas tengas, pues tu formación será más completa. Y en esta época era justamente al revés, ¿no? Entre más tuvieras un texto aprendido, recuerden que también es una sociedad en donde la memoria era algo necesario y estamos lejísimos hoy en día de esta habilidad memorística que tenían todos estos estudiantes. Se pueden aprender textos muy largos de memoria con mucha facilidad, ¿no? Cosa que hoy en día, pues ya ni siquiera nuestro número de teléfono lo sabemos, ¿no? Antes yo me lo sabía y ahora ni siquiera cuando me lo piden tengo que ver cuál es porque no me lo sé. No es casual, ¿no? Todas las tecnologías han ido generando una especie de que las personas abandonan esta habilidad de memoria, ¿no? Entonces, el texto, pues, era muy importante, evidentemente, para las universidades, pero bajo un esquema escolástico que se llamaba, ¿no? Que era una dinámica de clases que ahorita vamos a ver, y posiblemente los grados, que era el monopolio de la universidad, que se dividían básicamente en tres, ¿no? Licenciado, bachiller y doctor, ¿no? El primero de ellos, para ingresar a la universidad, tenías que tener conocimientos en gramática y retórica, que era lo que se conoce como latín y el griego, son todos estos textos. Recuerden que también cuando estamos en esta época, la lectura se hacía en latín, entonces si no sabías latín, pues era imposible acceder a todo este conocimiento que se estaba enseñando. Entonces necesitabas primero gramática y retórica, después necesitabas acceder a un bachillerato en artes de 3 años, lo que hoy en día entendemos como la preparatoria, podríamos hacer una extrapolación un poco anacrónica, y después un bachillerato en otra facultad, entonces eran facultades menores, que era bachillerato, y las facultades mayores, ¿no? Y finalmente llegabas al grado de licencia, te daban el gremio te otorgaba una licencia para que tú pudieras enseñar, la licencia o el kenkiado kendi, ¿no? Y después el grado máximo que era el doctor, ¿no? Toda esta discusión es que si el doctor es un médico, que si el abogado es licenciado, bueno, tiene que ver con esto. El doctor es un grado académico, no una profesión, ¿no? Como se suele establecer en México, esta analogía que hay entre un doctor y un médico, bueno, es bastante distinta, y aquí en esta época de la universidad es muy claro, ¿no? Muy rápidamente, en la Universidad de México viene toda esa tradición escolástica, universitaria. Es una universidad que viene, digamos, de línea directa de Salamanca, que a su vez venía, o se supone que viene directamente de Bolonia, y que era de estudiantes, pero que ya en la práctica con los años se volvió más bien una universidad de doctores, ¿no? De los profesores. Entonces, bueno, los cursos iniciaban en octubre y habían 5 facultades, ¿no? Nada más, y la gramática. Las 5 facultades era la forma en la que el conocimiento estaba organizado, no había más. Si tú querías acceder al conocimiento académico, pues era mediante estas 5 facultades: la teología, el derecho canónico, el derecho civil, medicina y artes, y la gramática, como les decía, y la retórica. Y en el caso de la universidad, pues existía la cátedra de lengua mexicana, ¿no? Donde se daba náhuatl, y a veces incluso otomí en algunos años, ¿no? ¿Cuál es la relación de estas clases, de esta dinámica escolástica con el texto? Bueno, el texto es muy importante porque va a tener una autoridad de doctrina, ¿no? Hay un autor que es el que tiene la doctrina, y entonces se van a generar una serie de comentarios alrededor del texto, que se le suelen llamar glosas o comentarios, ¿no? De ordinarios. Y después van a haber otros comentarios, van a haber sumas, entonces van a haber unos manuales, y se hace una especie de conocimiento, digamos, troncal, en donde hay un texto de origen y donde empieza a haber distintos autores, comentaristas, que hacen un cuerpo ya muy grande, en el cual la habilidad principal que se esperaba de los estudiantes, pues era que supieran argumentar, ¿no? No tanto, no se parecía tanto a lo que tenemos hoy en día, sino que se intentaba que el alumno supiera argumentar y contraargumentar, ¿no? Entonces aquí pues algunos ejemplos muy rápidos de cómo eran los textos. Aquí está el texto doctrinal. Ustedes pueden ver cómo las glosas y los comentarios envuelven todo el texto de una forma, gráficamente se ve muy claramente, ¿no? Cómo este texto de la autoridad va poco a poco engrosándose, incluso a nivel de manuscrito, ¿no? Entonces esta dinámica escolástica pues fue
fue muy clara, y en la Universidad de México, en las constituciones de la universidad se establecía que se debía leer una hora entera por el reloj, ¿no? Y media hora dictando, y la otra media hora explicando lo que hubieran escrito en latín, y bueno, que si era muy complicado, se podía dar en romance, ¿no? Entonces, esto es importante porque incluso todavía hoy en día en el idioma anglosajón todavía permanecen remanencias, ¿no? De cómo se dice una cátedra en inglés, le siguen siendo lecture, ¿no? Porque era una lectura de un texto, ¿no? Entonces, la presencia del texto era muy importante, y la clase se dividía básicamente en tres: en la lectio, que era la introducción al tema; la disputatio, que eran otras maneras de enfrentar el problema con los comentaristas, ahí donde se usaban los comentaristas; y al final, pues la conclusión, que era la defensa de una solución que alguien considera más acertada, ¿no? Entonces era una dinámica, como ven, muy distinta, que entendiendo esto, bueno, intentando entenderlo, porque es muy difícil a tantos siglos de distancia entenderlo, pero más o menos sabiendo cómo estaban organizadas estas clases, uno puede inferir por qué no era necesaria una biblioteca, ¿no? Porque en realidad la Facultad de Teología, que en la universidad se daba la prima Sagrada Escritura, la vísperas habían 3 cátedras de teología, pues se daba con la Biblia, con los textos doctrinales, con los padres de la Iglesia, pero sobre todo con un texto que era el maestro de las sentencias, ¿no? Pedro Lombardo. Y después Tomás de Aquino tuvo mucho auge, y bueno, después están los comentarios y las sumas. Si uno entiende todo esto, entonces va a ser más fácil comprender por qué una biblioteca, no solo la de México, perdón, por qué una universidad, no solo la de México, no necesitaba una biblioteca, ¿no? Porque además en los estatutos de la universidad estaba especificado cuáles son los que debía leer. Aquí hay un ejemplo muy rápido de un texto del maestro de las sentencias, ¿no? En cánones, por ejemplo, igual habían estas 4 cátedras, era un poco como la Facultad de Medicina hoy en día, ¿no? Todo el mundo quería entrar a ella, y había muchos estudiantes, y es la que más fácil te daba de alguna forma un acomodo social, porque podías acomodarte en cualquier parroquia, entonces era un poco la más recurrente para los estudiantes, e igual tenía un corpus juris canonici, en donde estaba sintetizado todo el conocimiento de los autores y de los comentaristas. Normalmente estaban en 4 o 5 tomos, entonces todo lo que tenían que estudiar los estudiantes estaban en estos libros, y no necesitaban realmente una biblioteca, ¿no? Aquí hay un ejemplo de unas concordancias, en este caso de Derecho Canónico y Derecho Civil, que igual en la universidad tenía 3 cátedras, como lo vemos aquí, y que estaba basado en el Corpus Juris Civilis, ¿no? Donde habían 5 partes: el Codex, el Digestro Instituta, el Nuevo Código y las Novellae, ¿no? Entonces, todos los conocimientos de cada facultad estaban perfectamente establecidos dentro de los corpus, dentro de los libros, y pues no había mucho lugar como para poder hacer otro texto, ¿no? O era lo que se tenía que estudiar. En medicina igual estaban las cátedras en la universidad, y pues aquí el corpus de Galeno y Avicena como el comentarista, pues eran la base de ellos, ¿no? En artes, por ejemplo, es un poco más complejo. Aquí estaba basado en el corpus aristotélico, y bueno, es donde se da el famoso trivium, el quadrivium, la lógica, la física, metafísica, todo este corpus aristotélico que constituía esta formación más como básica y esencial de lo que se esperaba en un académico en el antiguo régimen. Y bueno, estos libros es muy común que sean muy maltratados porque son los que más usaban los estudiantes, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos de estos libros que tenemos en Aristóteles y de lógica, muy maltratados, ¿no? Hay algunas cátedras sin facultad, como de gramática y retórica y lengua mexicana, y la de astrología, que por ejemplo estaba muy vinculada, es algo un poco raro hoy en día, pero con medicina, porque finalmente el paradigma que imperaba pues era el paradigma de los humores, que estaba íntimamente relacionada con la astrología y el movimiento de los astros, y como el horóscopo estaba dividido en 4, los 4 humores. Entonces, bueno, había una relación muy clara en este asunto, ¿no? Entre la astrología. Y de todo esto, bueno, tenemos también nuestras bibliotecas llenas de libros, ¿no? De Cicerón, de Virgilio, que es donde se estudiaba la gramática, la retórica, no sé, había que estudiar latín en las fuentes originales, ¿no? En Cicerón, y bueno, ya después se desarrolló un latín pues más como peculiar, más como digamos artificial, ¿no? Que se llama en Nueva España, por ejemplo, el neolatín novohispano, ¿no? Pero bueno, se estudiaba en las fuentes originales. El caso de México, entonces, bueno, es interesante aquí porque ya con esta breve introducción, pues ya sabemos que en realidad no solo la Universidad de México, sino cualquier universidad del antiguo régimen no necesitaba una biblioteca, no eran necesarias, ¿no? La propia lógica, también hay otro factor importante que no mencioné y en el cual no puedo adentrarme mucho, pero es la presencia de los colegios, ¿no?
Los colegios hoy en día, en México no tenemos muy arraigada esta lógica y la dinámica de los colegios, pero casi en cualquier país europeo y en Estados Unidos tienen mucho esta lógica, ¿no? Donde hay una universidad que en realidad es quizá menos importante que los colegios que la rodean, ¿no? Pensemos en Cambridge, pensemos en Oxford, en donde todos los colegios de alguna forma son más como, tienen más presencia histórica de estudiantes que la propia universidad. Es algo que ocurría en todos los lugares, bueno, en todos los lugares en el occidente, pues en el antiguo régimen, y Nueva España no era la excepción, ¿no? Tenemos todos estos colegios en donde estaban los estudiantes, donde vivían los estudiantes y donde ellos eventualmente iban a la universidad a tomar cátedra, pero que ellos vivían en los colegios y ahí es donde tenían bibliotecas, ¿no? Entonces, por eso las bibliotecas de los colegios desde esa época son muy importantes y hoy en día siguen siendo muy relevantes, ¿no? En cualquier universidad que venga desde esta época medieval. ¿No piensan ustedes en cualquier biblioteca de los colegios, por ejemplo, de Oxford otra vez o de Cambridge, tienen muchísimas bibliotecas porque ya integraron todas las de cada colegio en un mismo sistema bibliotecario, ¿no? Entonces, las bibliotecas de los colegios sí existieron, estas sí servían como una biblioteca, digamos, para los miembros, pero la universidad no tenía una biblioteca como tal. Entonces, esto empieza a cambiar en el siglo XVIII en México, en 1761, como les comenté, es cuando empieza esta biblioteca universitaria, aunque hay algunos antecedentes de los cuales hablaré en unos momentos. Pero lo más importante aquí es entender que no fue un caso aislado el de México, fue un caso muy peculiar y obedeció a un fenómeno muy específico de un cambio en el paradigma de la lectura en las bibliotecas universitarias, ¿no? Es una época del siglo XVIII donde todas estas reformas que se quiere hacer a los planes de estudios de las universidades, también hay mucha investigación sobre este asunto en Valencia, en la propia Universidad de México, y este cambio conllevó también pues las lecturas, ¿no? Las lecturas, y hay un fenómeno muy importante que vamos a ver, que es la expulsión de los jesuitas, que es un hecho muy importante para este fenómeno, están íntimamente ligadas porque el rey, después de expulsar a los jesuitas, le interesa mucho pues que no haya como un rastro, ¿no? de estos jesuitas, pero al mismo tiempo permite que en aquellos lugares en donde se expulsó a los jesuitas y haya universidades, o en algunos casos colegios, absorban los fondos jesuitas y entonces formen con ellos nuevas bibliotecas, ¿no? Aquí ocurre un fenómeno muy curioso porque en España tenemos un gran número de casos de universidades que efectivamente absorbieron los fondos jesuitas. En México ocurre lo mismo, exactamente al mismo tiempo, y es casi un fenómeno espejo en toda España y en México, cómo se da esta fundación de universidades en un periodo de más o menos 10 años, antes y después de la expulsión de los jesuitas, con los fondos jesuitas, ¿no? Entonces, lo que ocurre en México exactamente, la universidad se funda en 761, pero no hay libros, ¿no? Entonces, pues se queda como en el limbo el proyecto. Además, tenían que pagar algunas obras que se habían hecho. Ahorita les enseño las modificaciones en las estructuras del edificio para hacer accesorias. Y entonces, cuando llega 1767, pues llega la oportunidad para poder engrosar los acervos de las bibliotecas, no solo en México, sino de toda España, ¿no? En toda la península. Entonces, es muy claro cómo está este fenómeno muy registrado y para mí es muy importante establecer cómo el caso de México, pues, lejos de ser un caso aislado, obedece a esta lógica que poco a poco se fue dando y que es un poco la génesis de esta idea que tenemos de las universidades como centros bibliotecarios muy importantes, ¿no? Aquí sí ya el paradigma comienza a cambiar, ya es un poco más importante que exista bibliotecas con grandes libros, con muchos libros para los estudiantes y evidentemente es un cambio que se da poco a poco. Hay un grupo que se opone, hay un grupo que intenta establecer esta nueva dinámica y esa pugna pues dura bastantes décadas, ¿no? En el caso de México pues mucha gente se oponía, incluso el primer bibliotecario de la biblioteca de la universidad, por ahí tiene una declaración que me gusta mucho que dice los estudiantes que van a aprender en la biblioteca, si donde se aprende es en el aula, ¿no? Todavía obedeciendo un poco esta dinámica oral. Entonces fue un fenómeno muy importante que hoy en día pues vemos un poco el desenlace, ¿no? Ya es muy claro cómo las universidades necesitan de las bibliotecas, no se puede entender una universidad sin bibliotecas y es justo donde comienza aquí en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, a mediados del XVIII y en México deviene en la expulsión de los jesuitas. Ahora bien, ¿cómo es esta historia de la biblioteca? Como les comentaba, después de estos dos antecedentes que son muy importantes para mí, para considerar todo lo que voy a hablar después, es que, bueno, tenemos algunos indicios, ¿no? En 1600 de unas noticias de un acervo en donde por ahí un señor, Sánchez de Muñón, pide unos libros que no hay mucha más información. Se sabe que nada más que se trajeron los libros para la universidad, pero no se sabe dónde quedaron, ¿no?
Hay un archivo de la universidad que ese sí existió y existe todavía hoy en día. La gran parte del archivo está en el Archivo General de la Nación, otra parte está en la Biblioteca Nacional de México, pero en ese momento este archivo estaba en un cuarto abajo de las escaleras y ahí parece que, bueno, los indicios documentales que tenemos es que funcionaba como archivo y como pequeña biblioteca, un poco entendiéndolo de la manera que lo entendemos nosotros, ¿no? Pero el impulso fundamental de esta biblioteca fue en 1726, cuando se intentó construir un espacio físico bajo el rectorado de Pedro Ramírez del Castillo, y 2 años después esta iniciativa no se concretó, pero quedó la idea en el aire, ¿no? Y entonces es cuando Carlos Bermúdez de Castro, que es la pintura que vemos en la pantalla, decide donar sus libros a la biblioteca de la Real Universidad de México porque él se tiene que ir a Manila, lo nombran arzobispo de Manila, y entonces él deja sus libros y son 100 libros aproximadamente, y entonces, bueno, el acervo creció significativamente porque no había como tal un acervo. Hay algunos indicios por ahí que tenemos sobre estas noticias bibliográficas, pero en 1761 es el momento cumbre cuando ya con este antecedente de Carlos Bermúdez de Castro, tenemos a Manuel Ignacio Bella de Cisneros, que es este rector muy importante en la historia de la universidad. Es el único rector que se reeligió 3 veces, es decir, fue rector 4 años y el rector duraba solamente 1 año. Y tiene esta pintura que le mandan a hacer, me parece que Cabrera, es una pintura que está en el Museo Nacional de Historia, hacia Miguel Cabrera, y esta pintura estuvo mucho tiempo al pie de las escaleras de la universidad, porque pues finalmente fue un rector muy importante que su mayor legado fue la creación de la biblioteca de la universidad. La historia aquí es un poco distinta porque él poco a poco, desde que llegó en su primer año, quería hacer la biblioteca, pero es cuando se hicieron las obras para pasar las clases, los claustros arriba y abajo se hicieran accesorias. Se pagó la obra, entonces él manda al rey unos estatutos que le aprueban en 1761, y después de que estos estatutos se cumplen, pues ya no es imposible sostener mucho más tiempo al rector Bella Cisneros, ya haya sido reelecto varias veces, ¿no? Pero queda un poco en el imaginario colectivo de la universidad que el rector fue Bella Cisneros, fue el que hizo esta magnífica obra, se le manda a hacer esta pintura, incluso creo que la paga el propio claustro de la universidad, y es un momento muy relevante en la historia de la universidad, porque aquí es cuando podemos entender ya que se hizo este acervo. Entonces, aquí podemos mezclar un poquito esta historia con los acervos que tenemos. En este caso, el archivo de la universidad, por ejemplo, tiene varios inventarios. Y en este caso hay un inventario que es de 1758, es previo a la creación de la universidad. Entonces, bueno, se hace este inventario en donde se dice todo lo que había dentro de la universidad, y como ven, pues hay varios ítems, pero hay algunos que me gustaría destacar. Por ejemplo, aquí hay un Teófilo Ranualdo en 19 tomos, falta el 14, de los que recibí, el cual, siendo el rector Francisco Antonio Vallejo, prestó al señor Ignacio Ceballos para leerlo de honor y judicis, que no lo ha devuelto. Y devuelto que sea, son 20 tomos con el, bueno, ahí no alcanzo a ver. Aquí lo importante de esta fotografía que saqué del archivo es como antes de la creación de la universidad ya existía este acervo. O sea, ya incluso había noticias de movimiento bibliográfico dentro de los propios catedráticos, de los propios universitarios. Ya se prestaban libros, ¿no? No sé si el tal Ceballos lo regresó, pero sabemos que se lo prestaron, ¿no? Entonces, el libro estaba en el archivo, se lo prestan a Ceballos, y esto es un claro indicio de que ya había una especie de servicio al usuario, ¿no? En la biblioteca. Pero entonces, hurgando más en los documentos, me encuentro con esta lista que resulta que son los libros que donó el doctor Carlos Bermúdez de Castro en 1726. Aquí están los 100 libros que donó. Entonces tenemos la lista de los libros que donó, en donde, por ejemplo, pues está este Teófilo Ranualdo, ¿no? Que nos dice el inventario de 58. Este inventario entonces es de 50 años antes. Y aquí está esta nómina de los libros que tenía. Y aquí vamos a ver varios interesantes: Amaya, Crisóstomo, y aquí hay uno muy importante que dice Retes 2, ¿no? Hay 2 libros de Retes. Y bueno, la lista continúa. Aquí también esto demuestra de alguna forma que no solo Bermúdez de Castro donó libros, sino que hubo una buena cantidad de universitarios que siguieron donando sus libros, y el acervo entonces iba creciendo. Esto nos da entonces a entender que había una idea ya de una biblioteca en la universidad, por lo menos desde 1700, de la década de los 20, en el siglo XVIII, ya había una idea muy clara de hacer una biblioteca, un espacio físico de lectura, ¿no?
incluso que ya circulaban libros dentro del propio gremio y que había gente que estaba donando sus libros, entonces ya era inminente la creación de este espacio físico de lectura, ¿no? Aquí está un poco la transcripción que hice de la lista que les acabo de dar, en donde, por ejemplo, buscando en los libros aquí en la Biblioteca Nacional de México, pues me encuentro con estos dos retes, ¿no? Que tienen aquí, si se fijan, la marca de fuego de la universidad, que es otro tema que no voy a poder hablar con mucha profundidad en esta conferencia, pero que, bueno, la universidad después eh, de recibir los libros jesuitas, nombra a los bibliotecarios y los bibliotecarios se encargan de sellar los libros en 1782, ¿no? Está incluso la factura de lo que costó el carbón que se usó para marcar los libros y tengo también la nómina de cuánto costó el hierro para sellar los libros, ¿no? Entonces, bueno, este tema no lo voy a poder tocar en esta conferencia, pero sí es importante aquí cómo estaban estos dos libros que yo tengo ya la evidencia que estuvieron en la universidad. Y pues si los abre uno, por ejemplo, puede ver aquí algunas marcas de procedencia y hay uno muy importante que dice Doctor Bermúdez, ¿no? Entonces es una cuestión para mí muy relevante porque si tú analizas el libro antiguo que tiene muchísima información con los documentos que tenemos en la universidad, pues vamos a encontrar entonces que estos dos libros son dos de los 100 libros originales que donó el doctor Bermúdez de Castro a la universidad, ¿no? Que reciben en 1728, que se quedan en el archivo, que después pasan al inventario de la universidad, que después pasan a la Biblioteca Nacional y que después son custodiados por la Universidad Nacional Autónoma de México y que después están aquí resguardados en el fondo reservado, ¿no? Entonces es un libro que en esta página para mí está muy clara la historia que les acabo de contar. Es de alguna forma ver la historia, ¿no? Cómo se mueve la historia viva, cómo está aquí todo lo que les he contado en una sola foto, ¿no? Ahora bien, hay un aspecto también muy importante que son los bibliotecarios. Los bibliotecarios, bueno, y este es un ejemplo, ¿no? Pero en el libro tengo analizados bastantes más ejemplares. Hice un estudio mucho más importante de más de 2000 libros que pertenecieron a la universidad y hago un muestreo muy importante del cual solamente daré una muy breve introducción en unos momentos. Pero antes me gustaría hablar de los bibliotecarios, ¿no? Porque podemos entender que haya libros, podemos entender que haya indicios de circulación, pero en tanto no hubiera personas dedicadas de tiempo completo a dar un servicio bibliotecario a los usuarios y al propio acervo, pues no hay una biblioteca, ¿no? Sin bibliotecarios no hay biblioteca, así de fácil, mucho más entendido en el régimen, en el término actual de la palabra, ¿no? Entonces, rápidamente, hay bibliotecarios, hay dos turnos, no tienen que ser miembros de la corporación, es decir, tienen que ser doctores, son elegidos por el claustro pleno, tienen que dar, hay requisitos, no puede ser cualquiera, tienen que dar fiadores para tener algún resguardo del acervo, tienen que recibir bajo inventario la biblioteca, entonces tenemos muchísimos inventarios de la biblioteca y hay muchos cambios de los bibliotecarios a lo largo de la historia. Y hay algo muy curioso también que muchos de nosotros hemos trabajado en bibliotecas, seguramente se sentían identificados. El bibliotecario de la tarde se quejaba del de la mañana porque el de la mañana trabajaba menos, entonces querían cambiarse de turno o querían hacerlo como rotativo o querían que le pagara más al de la mañana. Entonces, estas cuestiones laborales surgieron luego en los primeros años. Hubo por ahí un bibliotecario, Lara, que fue un auténtico paracaidista, que le eligieron, pero después se fue. Por ahí la mamá fue a llorar al claustro que no le dejaban de pagar porque era el sustento que usaba ella. Es decir, el asunto de los bibliotecarios es muy curioso. Hay una alumna que hizo una tesis de licenciatura de esto y en el libro también tengo algunos datos complementarios de esta parte de los bibliotecarios en donde es muy claro este asunto, ¿no? De alguna forma humanizar toda la historia que estamos viendo, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando alguien ve que el de la tarde trabaja más y menos y le pagan igual, pues oye, aquí, ¿no? Yo también entonces quiero que me paguen o más o quiero ser el de la mañana. Entonces todos esos conflictos están muy bien identificados en los claustros y están también identificados en el libro que acabo de sacar hace unos meses. Ahora bien, el espacio de la universidad también es un asunto muy, muy interesante porque nos permite un poco entender, ¿no? Ya que vimos esta parte de los bibliotecarios, de los libros, de la creación, pues el espacio, tenemos esta famosa pintura de Villalpando, en donde está el Parián, en donde está el palacio parcialmente destruido, la catedral construida, y aquí al fondo pues está lo que hoy en día es el edificio de la Suprema Corte de Justicia, que en ese entonces era la Plaza del Volador, y aquí está al fondo el edificio que era la Real Universidad de México. Ese edificio es
muy importante. Tenemos algunas también litografías de ellas como esta, en donde aquí se ven ya las accesorias que les estaba comentando, ¿no? Estaba el edificio y antes aquí abajo estaban las aulas, esto estaba cerrado, y el rector Bella Cisneros lo que hace entonces es pasar las aulas arriba, y aquí abajo abrir por afuera para rentarlas como accesorias, y ese ingreso destinarlo a los gastos de la biblioteca de la universidad. Fue la única forma en la que se pudo hacer esta dotación de la universidad. Aquí tenemos una pintura un poco más atrás en el tiempo, en donde está la Plaza del Volador, está la Sequía Real, está la entrada de la universidad. Aquí se alcanza a ver la capilla y los indicios que tenemos es que la biblioteca, por obvias razones, no había electricidad, tenía que estar arriba con muchas ventanas para que entrara luz, ya estaba aquí arriba, ¿no? Entonces aquí de nueva cuenta podemos ver las accesorias, ¿no? Tenemos incluso los datos de las accesorias, quién las rentaba, cuánto costaban y qué vendían. Toda esta información está disponible en el archivo de la biblioteca. Y pues esta pintura de Morlete nos permite también entender un poquito más el espacio, ¿no?, que hay en donde estaba esta biblioteca. Aquí hay un acercamiento en donde están estas accesorias nuevamente, la capilla de la universidad, y aquí está, bueno, no se ve, pero aquí estaría ocupado la planta de la biblioteca de la universidad. Si lo vemos por adentro, la entrada de la universidad estaría de este lado, que uno entraba, veía el caballito y a la derecha estaban las escaleras, aquí estaba el cuadro de Bella Cisneros que les comenté y aquí estaban las aulas ya. Aquí abajo ya estaba tapado porque estaban las accesorias que les había comentado, digamos, del lado izquierdo. Y aquí arriba pues, eran los salones, ¿no? También hay varias quejas que, por ejemplo, en el salón de astrología, que era aquí arriba, olía feo por la Plaza del Volador y que para entrar a la biblioteca tenías que entrar por ahí. Entonces, bueno, es una situación también muy clara en los documentos. Y, por ejemplo, bueno, tenemos aquí otra imagen en donde está esta parte de aquí, que también es relevante porque finalmente después de que surge el México Independiente, esta idea del Museo Mexicano tuvo en el edificio de la universidad pues una guarida por bastantes años, y conforme pasó el tiempo incluso fue creciendo cada vez más, ¿no? El museo y la universidad, que estuvo igual bajo el asedio durante el siglo XIX de los grupos liberales, y finalmente la logran suprimir. En la década de los 50 el museo fue como que tomando más auge y finalmente termina siendo el edificio del Conservatorio de Música, ¿no? Y aquí están al fondo las accesorias que les había comentado. La entrada ya no tenía, ya habían quitado la entrada, me parece que era Ildefonso Iniesta Bejarano quien había hecho esta entrada que vimos en la pintura de Morlete. Y esta entrada al conservatorio no estaba, esta la hicieron ya después para hacer un teatro conservatorio. Este cuarto de adentro era la sala de claustros y arriba de la sala de claustros estaba la biblioteca de la universidad. Entonces, esta foto de alguna forma nos permite ver cómo eran las ventanas, dos de las ventanas de la universidad, de la biblioteca de la universidad, ¿no? Y arriba seguramente habían unas claraboyas en las cuales cuando va el conde, un virrey Bucareli, cuando va a Bucareli a las 5 de la tarde, dice que necesitan más ventanas, ¿no? El claustro dice, no se necesitan más ventanas, lo que pasa es que el virrey vino a las 5 en diciembre, que oscurece más temprano, pero no, que no se necesitan ventanas porque había muy buena luz, ¿no? Entonces esta foto pues nos permite comprender el espacio físico que existía y que hoy en día, ahorita les explico, pero bueno, está también este daguerrotipo en donde se alcanza a ver el caballito, arriba están las aulas también, y aquí se ve cómo están cerrados otra vez, como les había comentado, por las accesorias. Entonces tenemos algunos documentos visuales, ¿no?, que nos permiten ver, y hoy en día pues está este Domino's Pizza, este Burger King, y esto es un estacionamiento, ¿no? Entonces toda esta planta que les comenté pues fue una destrucción que hizo Justo Sierra en 1910, cuando él crea la Universidad Nacional de México. Le interesa establecer que esta universidad no tiene absolutamente nada que ver con la Real y Pontificia. Son universidades, simplemente es un antecedente, pero no es antecesora. No es algo que ellos quieran evitar, que la universidad vieja estaba echada a perder, estaba llena de burlas, daban cátedra y se la pasaban discutiendo, que era completamente inútil. Esto lo dice en el discurso inaugural de la universidad. Si quieren acceder a él, es muy divertido, bueno, divertido en el sentido de los argumentos que utiliza. Es una catástrofe en el sentido de patrimonio, digamos, y de inmuebles, pero también hay que entender que no existía esta conciencia de patrimonio, ¿no? Es un fenómeno histórico que hay que comprender, pero Justo Sierra sí es muy claro en el sentido de decir, la Real Universidad no tiene nada que ver con la nueva Universidad Nacional. Entonces, parte de este proceso de desligar a la vieja universidad con la nueva, pues es tirar este edificio que servía como conservatorio y que según los indicios que tenemos estaba
absolutamente en mal estado, ya sea los últimos años del conservatorio. Esta foto me la encontré por ahí, no la he vuelto a ver. Está en la biblioteca de Lina, la encontré en línea. Y se puede ver claramente cómo la etapa de demolición de este edificio en 1910. Estos herrajes me parece que luego los pasaron a la Merced. Pero aquí se alcanza a ver un aula. Esta era la entrada a la biblioteca y a una cátedra. Y este desnivel se hizo y en los claustros está cuando se manda a hacer este desnivel. No, toda esta información la tengo. Hay una sección específica en el libro que les comenté que acaba de salir que se llama La alhaja más preciosa, específica destinada al espacio. Y aquí, bueno, funciona un poco en dos niveles. Esta foto nos permite ver lo que hoy en día de forma anacrónica podríamos decir que es el crimen patrimonial de este edificio, y nos permite también entender cómo se entraba a la biblioteca. Las escaleras bajo esta foto, las escaleras tendrán que estar aquí a la izquierda, ¿no? Y la entrada aquí abajo. Entonces, no, pero la entrada aquí a la derecha, hacia allá. Entonces, estas son un poco las imágenes que junté para que también tuvieran ustedes una visión un poco más clara de lo que era el espacio. Vamos a hablar ahora de los inventarios porque también es una cuestión muy importante y en el libro también le dedico una sección específica porque como les comenté, el bibliotecario tenía que entrar mediante un inventario, se hacía un inventario, y en los claustros tenemos noticias de muchísimos inventarios que se mandan a hacer, unos están un poco mejor acabados, otros no tanto, pero a final de cuentas ya en el siglo XIX tenemos estos 3 inventarios, ¿no? Que hoy en día se conservan aquí en la Biblioteca Nacional de México. Uno es un índice de libros, otro es bueno, los 3 se llaman índices, pero funcionaban como además de una especie de catálogo, ¿no? Entonces había uno que era el índice alfabético de autores y obras que están en la Universidad Mexicana. Es de 1833 y bueno, como pueden ver, tiene estos herrajes y uno de ellos es por nombre alfabético, ¿no? Otro de ellos está por materias. Y otro de ellos parece que es el que usaba el bibliotecario porque es el que dice cómo estaban acomodados los libros en el estante. Entonces, entre los 3, ese es el de los estantes, por ejemplo, vean cómo está el cajón 2 del estante 1, qué libros había, ¿no? Entonces, entre los 3 ejemplares, más o menos, el usuario podía llegar, ver un libro y el bibliotecario entender dónde estaba ese libro que estaba buscando el usuario e irlo a buscar con este catálogo que también al final tiene algunos indicios de circulación de entradas y de salidas firmada por uno de los bibliotecarios, uno de los últimos bibliotecarios que fue José María Benítez, y también están varias firmas como de Basilio Arrillaga y están esta parte de como de préstamos que hubo de la biblioteca. Entonces se ve claramente como un inventario más bien como de uso del bibliotecario y no tanto de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, esta fecha se prestó al reverendo padre Basilio Arrillaga con anuencia del doctor rector de escuelas la obra del Diccionario de Agricultura de Rosier en 16 tomos, pasta de los que recibí para entregar. Entonces, bueno, es un control de aquí, en este caso el Bedel firma que Basilio Arrillaga tomó prestados estos tomos. Entonces, pues tenemos ya algunos indicios de esta circulación, como vieron, desde el siglo XVIII, inicios del XVIII, y en el siglo XIX sigue habiendo esta como circulación de libros, como este servicio a usuarios, ¿no? Y bueno, el documento continúa, y está también que es muy interesante porque nos permite entender 2 cuestiones. La primera es una búsqueda de usuarios por tema, por ejemplo, ¿no? Lo que podríamos entender como un antecedente muy anterior a lo que sería un encabezamiento de materia, ¿no? O a lo mejor lenguajes controlados, ¿no? Que hoy en día se usa mucho. Podemos entender aquí con Biblia Sacra, Padres y Concilia, Teología, y si se fijan, los temas están acomodados con base en las facultades con las que abrí esta conferencia. Entonces, todo está ligado, todo el conocimiento que les dije al principio, cómo estaba ordenado, pues a finales en el siglo XIX, seguía siendo más o menos la forma en la que se seguía acomodando. Primero la teología, Biblia, patrística, los lugares comunes, la teología, luego el derecho, y aquí ya hay unas, jus civil, y aquí hay unas categorías como son historia profana, pero en esencia sigue obedeciendo esta dinámica de las viejas facultades del antiguo régimen, ¿no? Entonces nos permite entender esto, ¿no? Por primero, cómo acomodaban los libros o cómo eran las categorías mentales, temáticas que tenían pues desde el siglo XVIII, incluso hasta ya bien entrado el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, de catálogos también hay una sección completa en el libro. Les mostré solamente los 3 que tenemos del siglo XIX, pero hay muchos catálogos
que nos permiten entender un poco la historia de la circulación de libros, las adquisiciones, las donaciones. Es una historia que sigue estando pendiente y que en un primer momento, más bien desde el primer momento, me negué yo a hacerla porque los que han estudiado inventarios de libros saben que es una tarea muy ardua, muy difícil, muy larga y que los resultados que arroja suelen tardar muchísimo y los tiempos, ya saben, de becas y de investigaciones no suelen ser compatibles muy bien con un inventario de 10,000 libros, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que ahí quedan para los que tengan distintos métodos, pero se puede estudiar exactamente qué libros tenía la biblioteca de la universidad en distintos años durante el siglo XVIII y hasta su extinción. Finalmente, me gustaría aventar un clavado rápido a la colección. La colección es muy importante porque, como vieron, surge con estos primeros indicios de 1600. Después hay algunos catedráticos que hacen donaciones importantes, como el de Bermúdez de Castro. Pero finalmente, esta última parte con la que me gustaría cerrar es una manera de decirles que el libro antiguo para el historiador es como un archivo. Es decir, si uno abre un libro antiguo de 1600, seguramente va a encontrar muchos indicios de antiguos poseedores, ¿no? A través de firmas, ex libris, marcas de fuego, incluso un tejuelo, ¿no? Hay un tejuelo, un numerito rojo en los libros de la universidad que yo ya había identificado y que una alumna después encontró una cuenta que se mandó a hacer unos números encarnados, ¿no? Entonces, cuando me dio el dato, yo dije, esos números encarnados son los que yo estaba viendo como un tejuelo rojo y resulta que los mandó imprimir la universidad con Jáuregui. Y estos números encarnados sirvieron como una especie de tejuelo bibliotecario que se usó en el acervo de la universidad. Entonces, literal, cada elemento del libro, por más pequeño que sea desde el punto de vista material, nos da información de la historia de la biblioteca. Y en este caso, es por eso que este concepto, que también es de un colega de la Universidad de Texas, que Alex Hidalgo, que tiene un artículo muy bueno que se llama El libro como archivo, ¿no? Por toda la información que viene en el libro. Entonces, cuando uno quiere estudiar bibliotecas, pues lo más lógico sería estudiar los documentos, pero también los libros, ¿no? Y cuando combinamos los dos, la información que sale, como vieron, por ejemplo, con el libro de Bermúdez, que pertenecía al autor Retes, pues ahí se cruza todo y embona toda la historia, todo el rompecabezas se empieza a embonar claramente y cada libro, en un acervo, por ejemplo, de 10,000, cada libro tiene una historia que contar. Entonces, es finalmente una historia infinita la historia de las bibliotecas, porque si nos vamos a una visión general como la que les he dado, pues más o menos puede uno entender cuestiones, pero si nos vamos a nivel micro, a nivel de cada ejemplar, ahí sí nos perdemos años, porque podemos estudiar cada ejemplar desde un punto de vista material de antiguos poseedores y pues nos vamos a tardar muchísimo ahí, pero vamos a tener una visión mucho más completa a nivel global. Entonces es una historia realmente apasionante que debe combinar elementos de bibliografía material, elementos de búsqueda en archivo y elementos propios de los libros, ¿no? Entonces aquí uno entiende donaciones, uno entiende compras, uno entiende adquisiciones de una biblioteca antigua como la de la universidad. Y otro fenómeno muy importante que es la dispersión de colecciones. Es un fenómeno también muy importante del cual estuve estudiando estos últimos años, que a ver si me puede dar tiempo de darles algunos ejemplos que tengo al final. En términos de colección, por ejemplo, si entendemos que la biblioteca de los jesuitas pasa a la universidad y sabemos que, por ejemplo, Carlos de Sigüenza y Góngora, cuando muere, dona sus libros al Colegio San Pedro de San Pablo, pues entonces sería lógico pensar que la biblioteca de la universidad tuviera algunos libros de Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, aquí nuevamente hay que entender la lógica histórica que hay atrás de ello, consultar el testamento de Sigüenza y Góngora, en donde están claramente los libros que donó. Y ahí dice que no donó todos, donó solamente los que tenían que ver con astrología y los libros mexicanos, que es lo que dicen. Entonces aquí hay algunos de los libros que dona a la biblioteca de la universidad. Y en los claustros también es muy importante este dato y también es algo que siempre me gusta recalcar en estas conferencias. Cuando decimos que los libros jesuitas pasaron a la universidad, estamos haciendo una reducción simplista, porque en realidad no es así. Las fuentes documentales de la propia universidad nos dicen que los libros jesuitas que se integraron a la biblioteca de la universidad fueron solo 3,868. Si tomamos en cuenta un poco los datos de Osorio, en los cuales San Pedro San Pablo profesa, ahí me falta una A de la casa profesa, y de San Gregorio, me faltó ahí también Tepozotlán, pues en realidad, si se fijan, menos del 15% de los libros jesuitas llegaron a la universidad.
Todo esto entonces es un indicio importante para un poco romper el mito de que los libros jesuitas estaban en la universidad y que por tanto tienen que estar en la nacional. Esto no es así, es mucho más complejo. A la biblioteca de la universidad solo llegaban 3.800 libros jesuitas y es muy complicado establecerlo porque la Casa Profesa ponía un ex libris, por ejemplo, San Pedro y San Pablo también, pero dentro de esos de San Pedro y San Pablo nos encontramos con los libros, por ejemplo, de Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, la cantidad de antiguos poseedores que vemos en un ejemplar son muchísimos, y si extrapolamos esta situación a más de 10.000 ejemplares tan solo de la biblioteca de la universidad, pues entenderemos entonces la complejidad del estudio histórico de una colección en términos de los antiguos propietarios. Por ejemplo, les traje muy pocos ejemplos, no tengo tanto tiempo, pero está, por ejemplo, este libro que es de Fondo de Origen. Fondo de Origen quiere decir que vino de la universidad, que hoy en día está en la Nacional, y que si uno lo abre, pues aquí está la firma de Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿no? Esta encuadernación la mandó a hacer la universidad, también está documentado las veces que los bibliotecarios mandaron a encuadernar los libros. Es una encuadernación que está muy identificada, es muy clara, hay por lo menos dos encuadernaciones que a ojo de buen cubero uno puede ver rapidísimo cuáles son los libros de la universidad por la encuadernación. En este caso, bueno, este libro encuadernado clarísimamente lo mandó a encuadernar la universidad en el siglo XVIII, finales, pero perteneció a San Pedro y San Pablo porque también está la firma de Sigüenza y Góngora. Y está también el sello de la Biblioteca Nacional cuando era en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es un ejemplo casi al azar. Es un libro de Sigüenza que perteneció a los jesuitas y que después perteneció a la universidad y que hoy en día pues, se puede consultar sin ningún problema aquí, que tiene la marca de fuego de la universidad. Entonces, tiene la encuadernación de la universidad, tiene la marca de fuego de la universidad, la firma de Sigüenza. Entonces son elementos que el propio libro nos va dando, que están ahí, que lo podemos identificar claramente y que nos hablan de toda la historia, ¿no? Aquí está el perfecto artillero, que también le perteneció a Carlos de Sigüenza y Góngora, en este caso estaba en pergamino. Entonces cuando vemos un ejemplar de Sigüenza que tiene marca de fuego de la universidad, pues ya podemos más o menos reconstruir toda la historia de este ejemplar, ¿no? En este caso se lo legó a los jesuitas y bueno, aquí en el 672 lo compró Sigüenza y le costó 5 pesos, ¿no? Este ejemplar. Y de ahí, bueno, hay varios estudios sobre los libros de Sigüenza. Tenemos aquí en la Nacional colegas que lo han estudiado con mayor profundidad. Yo nada más he tocado la parte en lo que concierne a la biblioteca de la universidad. También está mencionado brevemente en el libro esta parte de Sigüenza, pero hay otros libros también que pude identificar de Guiara Yeguren, de José López del Portillo, de otro doctor Bermúdez que fue médico, y de un sinfín de antiguos poseedores que nos hablan de todo este movimiento de las colecciones, de la dispersión de las colecciones, ¿no? Y ya para finalizar, esta dispersión también se logra ver cuando salimos de la biblioteca, por ejemplo, en este caso la Nacional, que uno tendría que asumir que está en la Nacional todos estos libros. La realidad es que no lo están. Por ejemplo, esta Imperial Águila que está hoy en día en la John Carter Brown Library, si uno lo abre, pues está el sello seco de la Nacional y Pontificia Universidad, que es un sello que se colocó por lo menos después de 1833, que fue esta reforma que le cambia el nombre Nacional y Pontificia Universidad de México. Entonces es un ejemplar que estaba en la universidad por lo menos en 1833, ¿no? En 1697 no sé cuándo entró porque no hay otro indicio de jesuitas, por ejemplo, entonces es muy complicado establecer cuándo entró, pero sabemos que en 33 ya estaba en la universidad y sabemos que hoy en día está en John Carter Brown. Sabemos que por lo menos en 1782 ya estaba por la marca de fuego, ¿no? Y pues es muy claro cómo estos ejemplares hoy en día están en diferentes bibliotecas del mundo. Y estas marcas de fuego no solo de la universidad, sino de cualquier otra corporación. Tenemos más de 300 marcas de fuego documentadas en distintos catálogos. Y hoy en día estos libros pues, se convierten en una especie de viajeros, ¿no? De embajadores de la cultura mexicana y testimonios de la dispersión de colecciones, de cómo funciona este coleccionismo bibliográfico, ¿no? Tengo otro ejemplar en donde igual está la John Carter Brown, si se fijan lo compró mediante un fondo Colgate Harper, que a su vez había pertenecido antes a la Sociedad Anticuaria en Boston y que tiene otros indicios de propiedad. En este caso es un Soliloquia. Aquí está la Purísima, que es una congregación dentro del Colegio de San Pedro y San Pablo. Y aquí está, por ejemplo, Colegio de México, ¿no? Que se refiere al Colegio de San Pablo. Entonces, pues es un ejemplar que entró a los jesuitas, que pasó a la universidad y que en algún momento sale de la universidad y llega a John Carter Brown, que tiene también la marca de fuego. Si fijan, aquí está San Pedro y San Pablo de México. Entonces, bueno,
todos estos testimonios de procedencia nos permiten entender la magnitud a un nivel micro del movimiento bibliográfico que hay, ¿no? En donde se involucran muchas veces, desafortunadamente, un factor importante que es el saqueo, ¿no? Pero también interviene otro factor como el descarte, ¿no? Como otros elementos que hacen de esto un fenómeno sumamente complejo de estudiar. Desafortunadamente tenemos también esta mala costumbre de hacer una reducción muy simplista de que cuando vemos un libro así es porque alguien se lo robó. No necesariamente, a pesar de que el libro se aferra a darnos indicios de que sí está robado. En este caso, este soliloquia, por ejemplo, sabemos que estaba en la universidad por los inventarios, de ahí la importancia de los inventarios que les comenté. En este caso está el soliloquia aquí lo vemos en el inventario del 33 y está aquí descrito perfectamente. Entonces, bueno, ese libro sí estaba en la Universidad del 33, sí estaba inventariado con la marca de fuego y pues bueno, en algún momento sale de la universidad. Y un último caso que sí perteneció, por ejemplo, a Nicolás León, que es otro personaje muy controversial, que en el libro, por más uno que quiera ser bien pensado, cuando un libro sale de la Universidad o de México y tiene el ex libris de Nicolás León y está en John Carter Brown, pues es como más factible pensar que haya sido un robo, pero pues resulta que no, resulta que este libro no lo sacó Nicolás León de México, sino que llegó a John Carter Brown. Se fijan que hay una leyenda que es muy rara y que costó 50, no sabemos si pesos o dólares, pero hay una marca de un catálogo de librero que ya haciendo un poco más de investigación para no hacerles el cuento largo, es de la librería Pedro Robredo. Entonces, Pedro Robredo es el que tiene el libro en México. Nicolás León, no sabemos cómo, de alguna forma lo tiene después de que sale de la universidad en 33, por lo menos, y cuando llega a John Carter Brown, pues ya había pasado por varias manos previas e incluso recortan, no sabemos quién, el sello de la Nacional y Pontificia Universidad que habíamos visto, ¿no? En este caso está claramente mutilada el sello en un claro esfuerzo por quitar la propiedad de la Nacional y Pontificia Universidad de México. Y aquí está, pues, unas fotos que saqué de ello y cómo está perfectamente el tamaño del otro ejemplar que sí tenía este sello seco, ¿no? Está incluso la medición que hice para probar que ahí había un sello seco de la Nacional y Pontificia Universidad de México. Y bueno, están los dos ejemplos de cómo tienen la marca de fuego. Uno tiene mutilado el sello seco y si uno quisiera hacer un esfuerzo un poco más grande, en el libro tengo una reconstrucción un poco más detallada de estos y otros ejemplares que salieron de la universidad, que están en México y que están en el extranjero, ¿no? Esta última parte que le llamo la diáspora bibliográfica. Y con esta presentación termino. La diáspora bibliográfica, que es esta última etapa en la que yo advierto cómo estos libros se mueven a lo largo del tiempo, pero no siempre hay como un elemento de saqueo, como que hay un elemento más bien de la propia universidad que también ella vendió libros. Cuando llegaron los libros jesuitas, por ejemplo, está documentado cómo la universidad vendía los duplicados a distintas personas para sacar dinero y sacaban bastante dinero, no eran pocos las cantidades que sacaban de la venta de libros. Entonces, es un fenómeno muy complejo de estudiar que poco a poco hemos estado empezando a estudiar en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas con otros colegas y estamos estudiando este asunto de la dispersión. Todo ello, pues, dio pie esta investigación de la biblioteca de la universidad, que como comenté al principio, es el resultado de una investigación de 7 años aproximadamente y que hoy en día ya está el libro en venta aquí en la Biblioteca Nacional y que pronto seguramente estará disponible en Open Access, quizá a finales de año ya pueda estar disponible en acceso abierto para quien lo pueda bajar y el quien lo quiera tener también seguramente lo puede conseguir. Hay mucha gente que seguimos siendo pues más de papel que de lo digital, no hay quien incluso dobletea, lo tiene en papel y en digital, pero bueno, esto podrá hacerse quizá en los próximos meses, pero bueno, es lo que quería comentarles, compartir con ustedes y agradecerles muchísimo la oportunidad que me dan para hablar de este tema que, como se dan cuenta, pues me encanta y puedo hablar otras horas de ello, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Qué interesante conferencia, de verdad muy reveladora, y para los que custodiamos libros, pues también hay que revisar lo que tenemos, pero de verdad muy, muy interesante esta conferencia. No sé si Olivia y Tere quieran comentar algo. Pues sí, a mí me gustaría comentar, bueno, además agradecerle al doctor Manuel Suárez Rivera esta interesante plática y conferencia que nos abre mucho de lo que es el mundo del libro
y que yo creo que podríamos aportar desde las bibliotecas como la del Centro de Estudios, como la de la Universidad Iberoamericana o como la de el Archivo Histórico de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, donde tenemos muchos libros con estos sellos, con estas marcas de procedencia, que como bien dice el doctor, nos dan una historia del libro, que es muy interesante, y una cosa interesante es cómo muchos de los libros que los jesuitas eh, perdieron en 1767, de alguna manera están ahora en la Universidad Iberoamericana, tenemos sellos de San Ildefonso, tenemos varias marcas de fuego, varios libros que pertenecieron antiguamente jesuitas, y muchos de estos libros, de lo que yo llamo el fondo de origen de la Biblioteca de la Ibero, provienen exactamente de antiguas casas jesuitas o de los jesuitas fundadores de la universidad que donaron sus libros, ¿no? Es para nosotros una asignatura pendiente el hacer la historia de la biblioteca de la universidad y cómo podemos pues aportar diferentes temáticas y diferentes maneras de la procedencia de los libros, que sería como muy interesante hacerlo. Nosotros podemos hacer una recolección de las marcas de fuego que tenemos de instituciones jesuitas para hacérselos llegar, que quizás en algún momento estuvieron en la universidad o fueron de los que no llegaron y fueron pasados de otra manera. Y es interesante esto que dice de los testigos de los libros. Aquí en la Ibero tenemos uno que además de todos los dueños que tuvieron, dice que en 1833 fue sacado de una bodega de papel usado, de papel viejo, para hacer cohetes para una mina. Y es uno de los incunables, más llamados incunables mexicanos más valiosos que tenemos. Entonces tiene como ciertas historias, luego perteneció a la Sociedad Bíblica Británica, luego no sé cómo de la Sociedad Bíblica Británica son una subasta, lo compró una persona en subasta en Estados Unidos y se lo donó al Ibero, ¿no? Entonces es como toda la historia de este importante libro, que se considera una de las gramáticas de lengua náhuatl más importantes, y que podemos seguir esta apasionante historia. Yo digo que bueno que se sacaron hubo menos cohetes, pero más libros, lo cual me parece interesante. Pues yo no tengo más que aportar, vamos con mucho interés a comprar su libro y a leerlo. Yo tengo una pregunta que le mandé en privado, que a lo mejor me la puede contestar. ¿Qué daban en una cátedra de la universidad que se llamaba la Cátedra Jesuítica? Perdón, ¿cómo había qué? Había una cátedra en la universidad que se llamaba la Cátedra Jesuítica. Ujú. ¿Qué se impartía en esa cátedra, si lo sabe? Porque yo les comentaba al principio que tengo aquí un documento en la Ibero que es una prohibición que hace el rey de España para que en las universidades de todos los reinos españoles, incluidos la Nueva España, no se dé ni la cátedra jesuita ni se usen libros escritos por jesuitas. Esto obviamente fue después de la expulsión. Sí, como tal, no tengo yo indicios de una cátedra jesuítica. Lo que había eran colegios que daban cátedra, normalmente era de gramática. En algunos colegios, por ejemplo, donde no había universidad, si pensamos en ciudades un poco lejanas, sí había una especie de sustitución de la universidad por parte de colegios jesuitas. No sé si se refiere a eso, yo me imagino que sí, porque como tal una cátedra jesuítica no había. Y de los textos jesuitas también se refiere a este uso, ¿no? En lo que había comentado en los colegios estaban repletos de libros, ahí sí, de un uso distinto. Cuando un colegio tenía una biblioteca, era más bien para un uso ya de la práctica, digamos, profesional del universitario. En la formación estaban supeditados únicamente a los corpus que había mencionado. Entonces, se refiere seguramente a esta situación. El documento habla explícitamente que en la Universidad de México, o la Pontificia, no se pueden utilizar libros escritos por jesuitas. Pues es como una censura a la bibliografía escrita por jesuitas después de la expulsión. Olivia, ¿quieres decir algo, Olivia? Pues no sé si se refiere a las órdenes religiosas, aunque propiamente los jesuitas no eran una orden religiosa como tal, pero tenían
lograron dar cátedras extraordinarias en la universidad, ¿no? Como los franciscanos que daban escoto, cada orden enseñaba a su autoridad. No sé si también me parece que los jesuitas tuvieron una cátedra más allá. De retórica, son los que daban la retórica, lo que había dicho, y se daba en la universidad o en los colegios, entonces yo creo que se refiere a esa. Y la prohibición pues es después de la expulsión para que no se lea o se siga enseñando el probabilismo, ¿no? Que fue toda la pugna entre los dominicos y los jesuitas, ¿no? Y Yo creo que es como por importante. ejemplo, había muchos jesuitas que habían sacado unas gramáticas, entonces seguramente la prohibición obligó nuevamente a crear otros manuales, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que es importante, pues de alguna manera, aunque solo hayan llegado 3.000 libros de los jesuitas, de esta amplia bibliografía que existía en los colegios jesuitas, que hayan enriquecido la universidad en la biblioteca de la universidad en sus primeros años, porque obviamente la riqueza de temas de las bibliotecas jesuitas pues era muy amplia, y yo creo que sí fue una gran aportación para el fondo de origen de la biblioteca de la Universidad Nacional, que actualmente obviamente están guardados en sus fondos de libros antiguos, que es riquísima. Entonces, bueno, esta conferencia nos ha llevado de una manera muy placentera a recorrer los inicios de la Biblioteca Nacional, casi como una exposición. Yo creo que de estos libros, de cómo provenían, la historia de cada uno de los libros, por los comentarios que podemos ver a lo largo de toda la ponencia, pues hay muchas felicitaciones y algunas preguntas. No sé, Manuel, si quieres hacer las preguntas. Pues es que hay varias, está muy comentada tu conferencia, Manuel, muy comentada, lo cual nos da muchísimo gusto, porque no acabo de ver, bueno, hay muchas felicitaciones. Por ahí me encontré una que me llamó la atención acerca de la cátedra de astrología y de astronomía que se impartía o no, no sé, es una pregunta que hay por ahí, de las tantas que hay, ¿eh? Bueno, la astrología es el estudio de los astros en relación con nuestra perspectiva, es decir, cómo, por ejemplo, el Sol se mueve, la Luna se mueve y los planetas van moviéndose, y esto genera aspectos entre ellos, es decir, una cuadratura entre el Sol y la Luna, una cuadratura entre Marte y otro planeta, o cómo van entrando al horóscopo, a los distintos símbolos. Toda esta astrología era un estudio, hoy en día está muy desacreditado, pero en el antiguo régimen pues era un estudio muy serio, muy formal, muy complejo en realidad, que impactaba en distintos ámbitos. Entonces, en el ámbito médico también impactaba en el sentido de que, por ejemplo, para hacer una sangría había que esperarse cuando algún aspecto astrológico fuera más favorable o había que abstenerse cuando no fuera tan favorable. Entonces, esta cátedra de astrología pues era en ese sentido lo que decía. La tuvo, creo que Sigüenza de Góngora. Entonces creo que la tuvo Diego Rodríguez. Y sí, esa es la parte de la astrología, sí, porque siempre me preguntan, y la astronomía es el estudio de los astros, digamos, por sí mismos, ¿no? Como se hace un poco hoy en día en las ciencias duras. Sí. Elizabeth pregunta, dice, doctor Manuel, en el caso de los bibliotecarios, ¿se dio el caso que estos encargados de acervos monopolizaran este cargo en familia? En la universidad, como tal, no, aunque en la práctica, por ejemplo, uno de los grandes bibliotecarios que duró muchos años fue un sobrino de Belle de Cisneros. Entonces, digamos que en el papel no, era alguien que era elegido por el claustro, se hacían votaciones, incluso hay varias votaciones que tuvieron que hacerse varias veces porque no se daba con un propio bibliotecario entre los que se postulaban. Es decir, se postulaban algunos y los catedráticos votaban y no se ponen de acuerdo. Entonces, hay algunos pleitos ahí por decidir quién era el bibliotecario. Y entonces, digamos que en el papel no era así, pero en la práctica, pues los Belle Cisneros, uno fue el fundador de la biblioteca y otro fue bibliotecario de la tarde durante muchísimos años. Él fue uno de los que sí se pudo cambiar de la mañana a la tarde para trabajar menos. Perfecto. Bueno, también Juan Carlos Briones dice, la fachada estípite en efecto fue de Ildefonso, Iniesta, Bejarano y Durán.
la neoclásica de José Antonio González Velázquez, en relación con la entrada principal que daba la Plaza del Borador. ¿Hacia qué lado quedaban las escaleras? Saludos. Saludos. Déjenme ver si consigo un plano. Es que tengo el plano de la biblioteca. Si me da un segundo, lo puedo encontrar. Sí. Bueno, bueno, no sé, Olivia, si quieres comentar algo para concluir. Pues felicitar a Manuel por esta presentación, tiene muchas felicitaciones y me da mucho gusto que nos haya compartido este trabajo que lleva muchos años, bueno, le tardó mucho tiempo en hacer y que va a seguir profundizando obviamente en este tema. Y a mí me gusta mucho porque no solamente trata sobre historia del libro, y en este caso la historia de una biblioteca, sino que también nos conecta con el presente, con el asunto del patrimonio bibliográfico. Y también creo que es una muestra, ¿no?, de lo complicado que es, lo complejo que es reconstruir una biblioteca y cómo también es muy importante tomar en cuenta todos estos indicios materiales, ¿no?, que van dejando los libros a lo largo de los siglos, de los años, y cómo esos indicios, ¿no?, bueno, eso nos los ha enseñado la biblioteconomía, la bibliografía crítica, como esos indicios son fundamentales ahora para reinterpretar muchas cosas de la historia del libro. Entonces creo que la charla de Manuel nos permite tener toda esta dimensión, ¿no?, de cómo el estudio de una biblioteca nos puede llevar por muchos caminos. Y también de su libro destacar pues otros aspectos que a mí me gustaron mucho, que es sobre la vida cotidiana de la universidad, cómo se va incorporando el espacio, ¿no?, la biblioteca y estas nuevas prácticas de lectura, cómo se van incorporando al día a día de los catedráticos y de los estudiantes, y también lo complicado que siempre ha sido administrar un fondo bibliográfico, una biblioteca. O sea, en el momento mismo en que se decide crear esta universidad, se empiezan a pelear todos unos con otros porque no están de acuerdo en cómo lo van a hacer, ni a quién se va a nombrar. O sea, es decir, también hay unos aspectos muy interesantes sobre pues, la propia comunidad universitaria y su relación con el libro, más allá de que sea un instrumento de lectura, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Pues yo me quedo con la imagen esta de que el libro es un archivo. Y sí, y revisar el libro Esa es tiene muy bonita. muchas sorpresas. Ahí estás poniendo algo, si quieres tomar la palabra, Manuel. Sí, es que encontré la planta baja de la universidad. Entonces, esta es la calle de la universidad, aquí estaba la entrada del zaguán, aquí estaba el caballito y, digamos, de frente estaban las escaleras y aquí está el salón que les decía, que están las escaleras y está este pasillo y está esta escalera que llevaba a un aula, que era el aula de astrología, y la biblioteca estaba aquí. Esta es la planta baja. La planta alta, a ver si está aquí, la había sacado. Aquí está la planta alta. Entonces, cuando tú subes a la planta alta, aquí está justamente las escaleras que les decía. Entonces, la foto que mostré donde estaba destruido el edificio está tomada desde acá. Está hacia acá, está la puerta con la instrucción, y aquí tú entrabas a la biblioteca. Todo esto era la biblioteca. Ay, muy, muy amplio. La calle de la universidad, ¿qué calle es ahora? Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé cómo se llama la calle exactamente, pero está en Corregidora, que es el costado del Palacio. Sí. Y está la Suprema Corte de Justicia, exactamente ahí estaba. Ahí estaba. Pues edificio. qué pena la destrucción que hubo, ¿verdad? Digo, eso es algo de veras increíble cómo se han llegado a destruir. Pues mira, ahorita revisando el proyecto de estas conferencias y escuchando tu conferencia, nos faltan también una conferencia sobre las bibliotecas conventuales, frailes y monjas, que también ha sido una pérdida enorme, pero también por ahí hay historias, ¿no? Bueno, pues y también recordarles a los más de 220 que nos siguieron, que fue de veras un público muy, pero muy interesado, que queda grabado en nuestro sitio de internet, porque algunas personas dicen que quisieran volver a ver
algunos de los cuadros, algunas de los números que nos mostraste, que para mí son muy impresionantes, los números de la Compañía de Jesús, la cantidad de libros, la distribución de libros, que nos habla de una sociedad culta, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, quizá no todas las pobladores, pero la Ciudad de México particularmente, una ciudad culta, y esto lo vemos clarísimo hasta nuestros días. Pues si no tienen más, Tere y Olivia. Yo nada más comentar, Manuel, que aún actualmente hay pleito entre el turno matutino y vespertino. Ah, ya, así Unos es. dicen que unos trabajan más que otros, entonces, de alguna manera, hay vicios o costumbres que se repiten. Nada más ya para terminar, vuelvo a agradecer al doctor Suárez Rivera esta importante plática que especialmente a mí me abrió perspectivas o prospectos de investigación de los libros que tenemos antiguos en nuestra biblioteca. Muchas gracias. Gracias. En el chat puse el Twitter, que es donde pueden comunicarse conmigo directamente. Lo tengo dedicado exclusivamente a difusión de historia del libro. Está ahí en el chat, pero bueno, es @Manuel_Suárez- para los que no están con el chat. Pueden contactar porque di muchas preguntas que quedaron como en el aire. Los planos se encuentran en el libro. Me los proporcionó una colega querida, Aura Maya, ella estudia el conservatorio. Entonces ella me proporcionó los planos están en la fototeca del INA. Y el libro, bueno, pueden estar pendientes cuando salga en digital. Ahorita ya se puede comprar en la librería de la Biblioteca Nacional. De la astrología a la astronomía no hay como un indicio claro de este paso de la astrología a la astronomía a través de la biblioteca. Y bueno, de las preguntas rápido que vi eran un poco las que puedo responder así muy rápido. Le llaman marca de fuego porque se hacía con un hierro incandescente, se calentaba con carbón, y después, como en el ganado, se ponía en el canto del libro y se quedaba la impronta carbonizada. Es un término que acuña Manuel Salas en 1925, que en realidad no es tan preciso porque no se involucra el fuego nunca hay un fuego, ¿no? Ellos, ¿cómo lo llamaban? Eso sí lo sabemos, lo llamaban sellos, es decir, hierros para sellar libros. Y es importantísimo el término porque sellar implica cerrar, ¿no? Es un término que se usa para esta biblioteca es nuestra y se sella, ¿no? Entonces, la palabra que ellos usaban era sellar libros. Y bueno, ya otras preguntas que caen en el aire, si gustan contactarme en Twitter, con muchísimo gusto las podemos discutir o en abierto o en cerrado, como ustedes quieran. Muchísimas gracias. Te repetimos la invitación que te hacemos aquí en el Centro de Estudios para que presentes tu libro. Nos das fecha y presentadores y lo armamos con mucho gusto porque estoy seguro que vas a tener gran cantidad de público para conocer el libro, ¿verdad? Olivia, no sé si quieras despedir. Sí, pues muchas gracias, Manuel, por esta charla. Me da mucho gusto que hayas estado aquí, que podamos tener este espacio para hablar de la historia del libro y presentar las investigaciones. A Tere también le doy las gracias, y a ti, doctor Manuel Ramos, muchas gracias de nuevo por el espacio. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguieron y nos vemos el próximo miércoles con la conferencia de la maestra Mercedes Salomón, Primeros Libros Americanos. Temas apasionantes, sin lugar a dudas. Muchas gracias nuevamente, Manuel, y nos vemos la próxima semana. Okay. Hasta pronto. Muchas gracias.